Hola, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Y le decía a la doctora Vidal que qué mejor forma de demostrar el CREAM, ¿cierto? Con una excelente lluvia que nos ha acompañado toda la semana y nos va a seguir acompañando mientras se mantenga así, no tengamos tormentas como están en el sur, todo bien. Así que el agua, ¿cierto? Un recurso necesario no solamente para la agricultura, la minería, pero para los humanos en general. Así que bueno, voy a hacer una presentación bien genérica, porque ustedes son los expertos, así que cómo la ciencia sirve para la toma de decisiones y las políticas públicas. Y para ello siempre me gusta iniciar cualquier tipo de presentación con cómo estamos distribuidos los humanos sobre este planeta, ¿cierto? Aquí una foto de la NASA durante la noche y podemos ver los puntos bien iluminados donde están las grandes urbes, las ciudades, ¿cierto? Altamente concentradas. Chile, algo se ve, unas pequeñas lucecitas por ahí, que seguramente Santiago, un poquito más Antofagasta y Concepción, y yo creo que sería todo. Pero vemos que todavía hay muchas zonas despobladas en nuestro planeta y despobladas por distintas razones, ¿cierto? Entre unas de ellas es la falta de agua que no permite el asentamiento de distintos tipos de poblaciones. Entonces, esto para que tengamos una mirada general. A su vez, a medida que ya estamos acercándonos a los casi 9.000 millones de habitantes en este planeta, estamos en una era de la información. Y yo googleé ahí información, me aparece todo eso, así como inteligencia artificial, información. Todos tenemos hoy en día un celular inteligente, ¿cierto? A veces dicen que el celular es más inteligente que nosotros, pero no, es falso. Esperemos que sigamos siendo. Pero información tenemos al por mayor, más que nunca, ¿cierto? Y tenemos un acceso, sobre todo acá en Chile, muy alto a Internet, tenemos uso de redes sociales, me imagino que todos ustedes tienen redes sociales, mientras más jóvenes más redes sociales tienen. Nosotros ya nos vamos quedando con Twitter, con Instagram y por ahí llegamos, el resto ya nos supera seguramente. Sesgos en la información que uno lee, ¿cierto? Y ahí depende de la formación que cada uno y cada una de nosotros tenga. Generación de noticias falsas al por mayor. En nuestro país, ¿cierto? Últimos datos de febrero de este año, vemos que tenemos la internet fija, aunque aleguemos, más rápida del mundo, así que aunque aleguemos, imagínense cómo están en otros países. Más de 17 millones de usuarios, no quiere decir que sean únicos, pero 17 millones de usuarios en general. Tiempo conectado, ya sea internet, ¿cierto? Lo que sea, 8 horas 30 minutos por persona promedio. O sea, un tercio de nuestras vidas conectadas a esta red de internet. Mucho, ¿eh? Así que entre que estamos trabajando, conectados, miramos el celular, conectados, redes sociales, no sé. ¿Para qué usamos la internet? Encontrar información, do it yourself, o sea, es típico que a alguien se le echa a perder, a uno mismo, ¿cierto? Se le echa a perder algo en la casa, hoy cómo lo arreglo, empezamos a buscar un tutorial ahí en YouTube, a veces resulta, otras veces no, depende de la torpeza, a mí nunca me resulta, ¿eh? Debo declarar que soy súper torpe y termino peor de lo que estaba. Contacto con familia, amistades, ¿cierto? Hay WhatsApp y otras, noticias, música, son las principales usos. Y eso obviamente, como les veíamos al principio, ¿cierto? Entre las noticias falsas y los hechos, qué mejor ejemplo que durante la pandemia, ¿cierto? Aparecieron tantas noticias falsas y algunos que el virus fue creado en un laboratorio, que era solo un resfriado, que había que hacerse gárgaras de sal o tomar agua caliente, si casi hirviendo uno quemaba el virus en la garganta, era como, no, ¿de qué estamos hablando? Las vacunas, los 5G, los magnetos que no estaban, no sé, los extraterrestres más o menos, uso de antibióticos para tratamiento viral, bueno, una serie de noticias falsas y vamos sumando, ¿cierto? Seguramente ustedes tienen 1 millón más ahí que escucharon. Entonces, nosotros hablamos de ciencia, yo creo que aquí sí, ¿cierto? Ciencia y tecnología, en la vida cotidiana yo creo que nosotros sí. ¿Con quiénes hablamos? ¿O con quiénes hablan ustedes de ciencia y tecnología? Con sus pares, con su familia, con los que tengan hijos, hijas, con la sociedad en general. No sé. Bueno, entonces aquí quiero traer solo, a raíz de que salió recién la segunda encuesta de la percepción de ciencia y tecnología en nuestro país, algunos datos, no todos porque es mucha información la que arrojó la encuesta, pero si queremos tener políticas públicas basadas en evidencia científica, lo primero que tenemos que saber es cómo está la percepción de la ciencia en la sociedad,
porque no sacamos nada cuando decíamos vamos a hacer políticas públicas basadas en evidencia científica, por más que nosotros sepamos que es lo correcto, si la sociedad no cree en la ciencia, ¿cierto? Ahí nos vamos a meter en un lío más o menos. Entonces, estos son los datos de nuestro país, encuesta realizada el año pasado, ¿cierto? Y algunos aspectos, por ejemplo, considera los instructivos médicos antes de consumirlos o usarlos, ¿cierto? Pocas veces, muchas veces, afortunadamente, o somos mentirosos los chilenos o qué, pero todos dicen que leen. 60%, bajó respecto a la encuesta del 2018. Busca en internet un diccionario, yo creo que la mayoría de internet y diccionario debe ser muy poquito. Una palabra que alguien no sabe, yo creo que la mayoría busca ahí en internet. Sí, eso sí. Busca especificaciones técnicas antes de comprar un producto o contratar un servicio. Sí, cada vez está más costumbre, ¿cierto? Googlear ahí ya cuál es el mejor celular, cuál es el mejor no sé qué equipo, qué sé yo. Acá. Durante los últimos 12 meses, el último año, ¿cierto? ¿Con qué frecuencia realiza usted cada una de las siguientes actividades? Acceder a documentales por teléfono o internet, ¿cierto? El azul es nunca o pocas veces. O sea, la cantidad de gente que ve documentales es el 35%. Ahí estamos. Utiliza redes sociales o buscadores de internet para acceder a información de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. No cualquier otra información. 25%. Poquito, ¿cierto? 1 de cada 4. Conversa con familiares o colegas sobre CTCI. Chuta, ese 10% yo creo que somos los investigadores y hay investigadoras de Chile. Más la gente estudiante, ¿cierto?, de carrera científica. Ahí estamos bajitos. Accede a noticias CTCI que se publican en los diarios de prensa digital. Ya 40%, podríamos decir que sí. Y accede a secciones o programas de radio o podcast sobre CTCI, 35%. Quiero que mantengan esto en mente. Luego, para aprender de ciencia, en general, existen distintas herramientas. Nuevamente, el azul es no y el rojo es sí. ¿Qué dice la gente? ¿Cómo se informa más? A través de videos con contenido científico. Esa es la primera que está allá. ¿Cómo se informa menos? A través de libros digitales o audiolibros. Y más o menos de podcast, aplicaciones móviles, sí se informa harto, juegos o videos y plataformas web. ¿Qué hacemos los científicos? Papers libres, los que hay divulgación, podcast, hay más podcasts de ciencia. Y no, pues, parece que estamos mal enfocados. ¿Qué deberíamos estar haciendo más? Documentales, videos con contenido científico. Entonces, un llamado a atención, es una cosa que de repente nosotros creemos que lo estamos haciendo bien, pero parece que no estamos tan bien. Acá estarían dispuestos a participar en este tipo de actividades. ¿Talleres de ciencia? Sí. Charlas o conversaciones con científicos, la gente estaría disponible a ir. Festivales de ciencia, también. Exposiciones u obras de ciencia, historias y otras, también. Acá, otra mirada, ¿cierto?, de lo que podríamos hacer. Todavía yo tengo mis dudas acerca si las charlas o conversaciones atraerían efectivamente a la gente o no. O sea, yo ahí creo que tengo mi reticencia porque se hacen hartas actividades, me consta que desde los distintos centros como el CRIAM, las mismas universidades, todos hemos hecho esfuerzo de hacer charlas. Y la verdad es que salvo José Massa y un par más que llenan estadios, el resto de nosotros y nosotras la verdad es que no. Entonces ahí quizás aquí también es un llamado a ver cómo podemos comunicar mejor lo que estamos haciendo. Entonces, porque estamos viendo que hay distintas estrategias ahí. Luego, dígame en qué tema está interesado dentro de lo que es ciencia. Algo mucho interés, lo rojito, ¿cierto? Obviamente, ciencias médicas y salud es lo que más le interesa a la gente. Ciencias naturales en su globo, como genérico, ingeniería y un poco menos, ¿cierto? Lo que es, bueno, hay ciencias agrícolas, estamos un poquito bajo el 50%, ciencias sociales y humanidades igual. Entonces hay distintos ámbitos, a la gente le interesa mucho y es obvio, la salud. Eso es lo que más le interesa. En cómo estamos de acuerdo o en desacuerdo. Nuevamente muy de acuerdo en rojo, ¿cierto? La gente está de acuerdo en que el desarrollo científico y tecnológico
contribuye a mejorar el medio ambiente. O sea, si esto lo tomamos para tomar evidencia científica para políticas públicas, estamos re bien, ¿cierto? Un 60%. Desarrollo científico y tecnológico ayudará a disminuir las desigualdades sociales, 50%, 47%, ¿cierto? El conocimiento de los pueblos originarios es un aporte necesario en la sociedad actual. Cada vez cobra mayor relevancia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya el conocimiento, el desarrollo científico tiene que dejar de ser unilateral y empezar a tener más diálogos, que ustedes también lo están realizando. ¿Y el desarrollo científico está haciendo que nuestras vidas sean más fáciles y cómodas? Sí. O sea, la gente reconoce que la ciencia y la tecnología hace que nuestras vidas sean más fáciles. Acá, de nuevo, muy de acuerdo al rojito, ¿cierto? El desarrollo científico y tecnológico hace que nuestro modo de vida cambie demasiado rápido. La gente cree que la tecnología, la ciencia hace que vayamos en una vorágine así muy, muy rápido. A pesar de que decía que nuestra vida era más cómoda. Entonces ahí hay que empezar a conectar qué significa uno y qué se entiende por el otro. Dependemos demasiado de la ciencia y no suficiente de la fe. 61%. Raro, ¿eh? Curioso. Prefiero ponerme una vacuna, y está interesante también, una vacuna diseñada en el extranjero a una diseñada en Chile. Ojo aquí, 37% versus 30%. O sea, un tercio de la población dice, en realidad, no estoy creyendo, y si asumamos los que están ahí ni de acuerdo ni desacuerdo, pero un 30-40% dice que lo que se hace en Chile en ciencia no es bueno, al menos a nivel de vacuna. ¿Ya? Entonces, ojo si queremos desarrollar políticas públicas. Estas son preguntas que nos van a ir apuntando cómo tenemos que usar esta evidencia científica para ir generando confianza en nuestra población para el desarrollo de estas políticas públicas. Y en Chile existe la capacidad de construir satélites de alta calidad, una pregunta que se hizo así al azar, y 50% dice que sí. O sea, curioso, las vacunas no, pero el satélite como no afecta a mi vida, sí, denle no. ¿Creen? Esa es mi lectura, o sea, un poco, y esto pasa en todos los ámbitos, o sea, algo que afecte directamente mi persona, vacunas, alimentos, medicamentos y otros, probablemente vamos a estar ahí, que no creen mucho en la ciencia, pero cosas que vayan al exterior y no me afecten directamente, sí. Entonces, es curioso. Y esto entonces, ¿a qué lo sumamos? A que el desarrollo tecnológico científico va súper rápido. ¿Se acuerdan un poquito la pregunta de la fe? Bueno, la fe ahí, la parte ética va un poquito más atrás y la parte legislativa no aparece ahí porque viene mucho más atrás. Entonces, esa es la realidad que se ha dado históricamente con el desarrollo científico y tecnológico, no solamente en Chile, pero a nivel mundial. Ciencia, ética, legislación o políticas públicas. Y vamos a ver un ejemplo. Edición génica. ¿Han escuchado de edición génica? Modificación de genomas. Modificación de genomas en humanos. ¿Cierto? El año 2015, en abril, en China se editaron el genoma humano de embriones no viables, o sea, embriones que no iban a ir a término, con edición génica. Abril del 2015. En cigotos no viables, diciembre de 2015. Alta cumbre de expertos en edición génica en humanos de distintas áreas del conocimiento, incluso ahí están las dos investigadoras, no se ven ahí, pero quienes desarrollaron esta tecnología en microorganismos y que ya fue rápidamente adoptándose para distintos seres vivos, ¿cierto? Entre bacterias, humanos, plantas, animales, etc. Dijeron, edición génica en humanos, no todavía. Podemos trabajar solamente con embriones no viables, pongámosles ojo, porque aquí hay problemas desde el punto de vista ético. Todavía hay desarrollo tecnológico que no conocemos. ¿Qué va a ser el impacto? ¿Qué impactos puede tener esto? No sabemos a ciencia cierta si esto es una buena tecnología para editar genomas humanos. ¿Qué pasó el año 2018? Este investigador chino
proclamó al mundo que él había editado, no uno, sino que mellizas o gemelas, editadas su genoma con esta tecnología, y el genoma lo había editado para que estas gemelas no fuesen infectadas por el virus del VIH. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿para qué lo hizo? ¿Cierto? Era cosa de que educarlas. Nada más. Pero esa fue su estrategia. Nunca se supo si es verdad, si es mentira. Se supone que fue así, no, porque por cosas de confidencialidad no se puede acceder. Y lo curioso de esto, y este es un paréntesis, que lo que él modificó es un receptor dentro de la célula que hace que el virus pueda ingresar a la célula. Pero a su vez, ese receptor, un grupo en California, había estado estudiando el mismo receptor en ratoncitos. Y había visto que la misma modificación que le hizo en los humanos, en estas dos niñas, hacía que los ratoncitos fuesen más inteligentes. Y la gran pregunta es si este científico en China sabía acerca de esta información y la usó como excusa, o no la sabía y justo coincidió que hizo el mismo. Es una caja negra que todavía no sabemos la respuesta. Pero ética, a pesar de esa ética, ese encuentro de bioética, ¿cierto? Igual que fue el 2015, que hubo un consenso entre los distintos investigadores e investigadoras, se siguió avanzando. ¿Qué consecuencia tuvo esto? Bueno, a todo esto que salieron varios premios Nobel y varios más, diciendo, ojo, aquí todavía no sabemos qué pasa, etc. Siguieron avanzando en dar alertas. Consecuencia, se puede trabajar con edición génica en embriones humanos hoy en día para efectos hasta llegar a término. Todo lo que está en rojo, no. Lo que está en gris, no hay legislación al respecto, pero no se puede. Y lo que está en amarillo, salvo excepciones muy, muy contadas. Pero casi son excepciones casi que son prohibitivas. O sea, avanzó la ciencia súper rápida, se dieron las alertas éticas. Esto el 2020, legislación que dijo, se prohíbe. O sea, en el fondo, debemos desarrollar políticas públicas que nos eviten llegar a esta situación. ¿Cuál es el peor escenario para un científico o científica? Que le prohíban seguir haciendo investigación. No vamos a cuestionar acá si para fines reproductivos y todo lo demás, pero esto es lo que no debiese pasar. Entonces, por esto es importante tener ciencia para las políticas públicas. Las políticas públicas basadas en evidencia científica, ¿cierto?, promueven el uso de esta evidencia científica, está disponible para la formulación de distintas políticas públicas en distintos ámbitos que afectan nuestra vida. También utilizada para informar sobre los procesos de diseño en la toma de decisiones. Y acá también es súper importante cuando se va a legislar o se va a normar distintos tipos de procesos que están en nuestra vida. En Chile hay algunos ejemplos, ¿cierto? La ley de humedales, que partió a raíz de movimiento de varios científicos y científicas, ¿cierto?, entregando evidencia científica de por qué era necesario proteger los humedales. Hoy en día tenemos una ley marco de cambio climático, que está todo lo que debiese hacerse, pero está solo la ley. Falta empezar a agregar insumos de evidencia científica para empezar a normar qué es lo que tenemos, podemos y no podemos hacer. Y hay unas políticas públicas acerca de inteligencia artificial, también muy incipientes en nuestro país. Pero cuando queremos hacer políticas públicas, tenemos que, a su vez, convocar y ser capaces de convocar a distintos actores y actrices de distintos ámbitos. Y este ecosistema es relevante. Político y política, ¿cierto? Legisladores. Tenemos que convencerlos y convencerlas que el uso de la evidencia científica es importante. Necesitamos asesores científicos, personas como ustedes que sepan de un tema específico.
Pero no basta con los asesores científicos. Necesitamos involucrar a toda la comunidad científica, porque como sabemos, cada vez para desarrollar políticas públicas, aunque sea en una temática, esa temática hoy en día tenemos que mirarla desde todas las áreas del conocimiento. No basta con solo los expertos o los asesores científicos directos. Entonces tenemos que empezar nosotros como comunidad científica también a ser partícipes y hacernos parte de este ecosistema. Los stakeholders, ¿cierto? También grupos de interés y grupos de presión. Área farma, típico ejemplo, ¿cierto? Legislar sobre el uso o no uso de distintos tipos de fármacos. Vamos a tener muchos grupos de presión. ¿Cómo los informamos? ¿Cómo los sumamos? Medios de comunicación. También es importante tener a todos estos actores involucrados, a todas estas entidades. Una vez que tenemos los actores convocados y convencidos, de a poquito, no es una cosa que vamos a lograr de un día para otro, tenemos que considerar una visión amplia del ecosistema. Vale decir aquí lo que nosotros conocemos como hacer un estado del arte bien completo, bien transparente. Vale decir que tomemos la mejor información disponible hasta ese minuto, sea información generada en nuestro país, experiencia de otros países, ¿cierto? De lo bueno, lo malo, lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado. Entonces tenemos que mapear y tener a todos los actores. Y quien quiera que haga este ejercicio tiene que dejar de lado los conflictos de intereses y tiene que dejar de lado también, obviamente, todo lo que este investigadora, no lo voy a invitar porque en realidad es muy egocéntrico. No, aunque sea el capo del tema, o este investigador y investigadora, no, porque no. Tenemos que ser súper transparentes e identificar a los mejores y mejores, a las y los mejores. Y también, en este mapa de actores, ver a quiénes va a afectar directamente esta política pública que nosotros vamos a empezar a trabajar. Explorar distintos sesgos. Todos nosotros tenemos sesgos, ¿cierto? Que levante la mano quien quiera estar libre de sesgo. ¿No? Ya, todos tenemos sesgos. Y sesgos de distinta índole, ¿cierto? Tenemos sesgos desde el punto de vista de investigación, investigativo, cultural, de nuestros valores, de atención, de intereses, de disponibilidad, de asociación. Todos sesgos. Y esto yo creo que va a ser uno de los grandes desafíos, un poco con lo que conectamos con lo que estaba diciendo antes, ¿cierto? ¿Cómo realizamos esto de forma bien objetiva, tratando de dejar nuestros sesgos de lado? Es complejo, porque muchas veces damos nuestras opiniones sesgadas y no nos damos cuenta que nuestra opinión está sesgada, ¿cierto? Y muchas veces nos juntamos y buscamos la información, y esto está requete contra demostrado, que cuando busca en internet una información, uno hace clic, no me convence, hace clic, no me convence. Esta sí, pero porque uno ya estaba predispuesto, tenía un sesgo, porque quería encontrar esa respuesta. Entonces, esa es la buena. Sí, uno busca y busca, no, esta no me convence, no, esta no me conviene, no, pero esta sí, pero uno lo hace inconscientemente. Entonces comprender los sesgos propios como los de otros conduce a un enfoque más abierto y análisis del problema. Y aquí, ¿cierto? Por eso es bueno también tener distintos actores de distintos tipos de área del conocimiento y distintas formaciones. Entonces, hacer esta rueda de sesgo también es una herramienta de apoyo para aumentar la conciencia de los sesgos. O sea, tengo yo algún sesgo de este tipo y cómo trato de salirme de aquí. No es fácil. Hay otra estrategia que se llama STEPET, es ahí, bueno, que viene de las siglas, ¿cierto?, del inglés, que hacer un enfoque de 360 grados desde los distintos ámbitos. Desde el ámbito de políticas públicas sobre una evidencia científica, o basado en una evidencia científica desde un punto de vista social. Cómo esta política va a afectar al ámbito social. Desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista político, legal, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista demográfico. Tenemos que hacer un barrido, ¿cierto?, en 360 grados para tener este enfoque multidisciplinario.
Y por cada una de las estrategias o políticas públicas que queramos desarrollar en nuestro país, tenemos que incluir a todos estos ámbitos. Seguramente se nos pueden quedar algunos afuera, pero estos son los básicos, estos son los recomendados por la Unión Europea. Entonces, si quisiéramos desarrollar alguna política pública, en el caso de hoy en día está todos estos pilotos Cuenca, ¿cierto?, que va también hacia el ámbito de desarrollo de políticas públicas. Vamos a tener que considerar aspectos sociales. Ustedes son los expertos, nosotros estamos coordinándonos, estamos articulando. Aspectos tecnológicos y tecnologías que se van desarrollando día a día. ¿Cómo yo me mantengo al día, ¿cierto?, con incluir todos los aspectos desde el punto de vista tecnológico, económico? ¿Cómo voy a afectar a los pequeños agricultores o a las pequeñas agricultoras? ¿O cómo los voy a beneficiar? Ambientales. ¿Cuál va a ser el impacto? Nosotros sabemos que toda acción realizada por nosotros los humanos tiene un impacto en el ambiente. No los quiero deprimir, pero el solo hecho de respirar ya estamos generando un impacto sobre el ambiente. ¿Sí o no? Sí. Entonces, cada vez que vamos a hacer shopping de ropa, yo siempre digo lo mismo. Traten de comprar poca ropa porque tiene un impacto muy alto sobre lo que es cambio climático, etc. Hay una serie de acciones. Toda acción tiene una reacción, ¿cierto? Lo sabemos. Entonces, toda acción tiene una consecuencia en nuestro mundo, en nuestro ecosistema. Aspectos políticos, éticos, etc. Entonces, aquí tenemos que hacer este enfoque de 360 grados. Es complejo, no es fácil. Y por tanto, aquí ya estamos pensando en tener a investigadores e investigadoras de todas estas áreas del conocimiento relacionados con el ámbito de acción de la política pública que queramos desarrollar. ¿Vale? Si se vamos a desarrollar políticas públicas en uso de agua, son investigadores que abarcan esos aspectos. Pero si vamos a desarrollar una política pública en inteligencia artificial, van a ser otros investigadores y otras investigadoras en esos ámbitos. No vamos a tener un investigador o investigadora que estén todas. Imposible, ¿cierto? Hoy en día estamos cada vez más especialistas. Y esto también un análisis de riesgo a la larga, evaluar los posibles impactos no intencionados en otras áreas, tanto de la tecnología como de la misma política pública. Cómo esta política pública que yo quiero desarrollar, que yo quiero implementar, va a afectar y se va a condecir con otras políticas, legislaciones y normativas que yo ya tengo en mi país. No puedo desarrollar una política pública que exista una ley o un decreto que vaya en contra de esa política pública, ¿cierto? Entonces tengo que también ir viendo cuáles son los posibles impactos deseados y no, o intencionados o no intencionales a la larga, que muchas veces uno tiene que tener una mirada mucho más amplia, más proactiva y ponerse en distintos escenarios. Y esto también a veces cuesta. O sea, predecir porque estamos legislando hoy día, pero hoy para esa política pública debiésemos ya incluir, por ejemplo, desde el ámbito tecnológico, qué otros posibles tipos de tecnología van a desarrollarse en un plazo de 20 años, porque si no vamos a estar desarrollando una política pública hoy y que obsoleta en 5 años porque la tecnología que cambió súper rápido, ya esa política pública no es capaz, no la pudo prever y por lo tanto ya no nos sirve. Y no podemos estar desarrollando políticas públicas o normativas cada 5 años porque ya vimos, ¿cierto? La ciencia, la ética y la legislación Entonces, pruebas de estrés de la política, análisis de escenarios, ¿cierto? Análisis de escenario, nuevamente, multisectorial, ojalá transdisciplinario, ¿sí? Eso para allá, por eso insistimos tanto con la transdisciplina, en la multidisciplina, el tener personas de distintas áreas del conocimiento conversando continuamente, no un día sí, otro día no, sino que en forma continua, visibilizando estos posibles problemas. Y para finalizar, ¿cómo avanzamos? Aquí estamos con una enorme oportunidad. Tenemos que, por un lado, avanzar con la comunidad parlamentario, por otro lado, con la comunidad científica. Lo primero, generar capacidades, ¿cierto? En ambos ámbitos. Y aquí no está ahí, pero una cosa que hay que ir haciendo, y aquí una tarea para los programas de doctorado, magíster y otros de las universidades,
empezar a incluir asignaturas que vayan más en el ámbito de las ciencias políticas, ciencias sociales. Y quienes están en el ámbito de las ciencias sociales también que vayan tomando asignaturas del ámbito de las ciencias, como las conocemos, no sociales, ¿cierto? Las ciencias naturales u otras. No que seamos expertos en todo, pero por lo menos que podamos conversar, converger. Porque de otra forma estamos hablando lenguajes muy distintos. Y al hablar lenguajes muy distintos, no nos vamos a poner de acuerdo. Y no vamos a poder hacer ninguna de las anteriores de estos pasos para llegar a políticas públicas. Entonces acá en Chile tenemos una enorme oportunidad. Cada vez se está, y gracias a la pandemia yo diría, se visibilizó que la evidencia científica es bueno. Entonces tenemos que ir, por un lado, conversando con los parlamentarios, parlamentarias, con la comunidad científica, desarrollando estas capacidades, formación de personas también es muy relevante. Y una vez que tengamos estas capacidades e identificación de qué, dónde y cuándo yo puedo usar evidencia científica, porque probablemente no va a ser para todas las políticas públicas que yo requiera evidencia científica, para algunas sí, otras no, unas mayor profundidad, otras no, menor profundidad. Tener un catastro, y ahí también las universidades tienen un rol importante en quizás tener un roster of experts, que le llaman en inglés, ¿cierto? Un catastro de expertos en todas las áreas del conocimiento, y conectarlos con los legislativos. Cosa de que, si el día de mañana yo necesito expertos o expertas, que en la primera fase, no, acuérdense que no, el ecosistema es mucho más amplio, pero los primeros deberían ser estos expertos, los asesores científicos, que puedan tener reuniones rápidas. O sea, que no pasen más allá de 2 días en que yo quiero desarrollar una política pública o necesito experto en un área y me demoro una semana, y que estemos siempre nosotros disponibles para responder. Entonces, esas respuestas rápidas son esenciales. ¿Para qué? Para empezar a iniciar un plan estratégico, ¿cierto? Una planificación estratégica, cómo avanzar en este desarrollo de política pública y continuar con la colaboración. Entonces, aquí yo creo que ustedes, los que están en programas y que les gustan estas cosas, las políticas públicas, tienen una enorme posibilidad. Hoy en día hay diplomados, hay otros cursos que van en el ámbito de políticas públicas, que la invitación es a que se entusiasmen, que pueden decir, ya, pero es que es muy fome. No, no es tan fome, no es tan fome. Mejorar nuestra comunicación también, o sea, ya vimos también cómo la gente se está comunicando o cómo está adquiriendo información científica. Mi percepción es que obviamente los legisladores y legisladoras también están buscando información de la misma forma que todos, porque somos todos personas y todos van a hacer las mismas formaciones, salvo uno que otro que tiene un carácter un poquito más científico, pero la mayoría yo creo que hace lo mismo. Entonces esa es la invitación. Así que con eso termino. No sé si tienen alguna consulta, pregunta. Sí, agradecemos a la Seremi por su presentación de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Macrozona Centro-Sur. Y ahora dejamos el espacio para las preguntas. Sí, más que una pregunta, quizá una reflexión, entendiendo que ambas somos académicas de universidad, que ambas siempre estamos mirando dentro de la universidad, antes que estuviera como Seremi, nuestro Seremi, cómo ascender en la universidad. Entonces, mi pregunta va por lo siguiente, porque cuando nos damos cuenta que el mundo de la política pública es muy importante para el desarrollo del país, si no tenemos políticas públicas, no podemos posicionar un tema para la sociedad y para que el país crezca. ¿Eso cuándo nos damos cuenta? Cuando estamos con una pistola frente al pecho porque nos ganamos un centro CRIAM y necesitamos desarrollar el centro CRIAM. Entonces, los que hacíamos muchos paper-easy, ahora necesitamos movilizar el conocimiento no para un paper Web of Science, sino para ese conocimiento movilizarlo para otras cosas, que es lo que nos toca a nosotros, ¿cierto? Entonces mi pregunta va por los tiempos de los investigadores, porque los tiempos de los investigadores, que tenemos más edad como nosotros, y profesores también en la sala,
o los tiempos de los jóvenes investigadores que tenemos por aquí, lo estamos dirigiendo hacia que conversen con el mismo ecosistema de académico, porque por ahí vienen precisamente los premios. Pero necesitamos cambiar la evaluación en las universidades para poder ver cómo contribuimos justamente a esto, y estas son las cosas que van precisamente a hacer un empuje al desarrollo del país. Eso yo lo veo claramente ahora, pero eso significa ganar en otras habilidades, y yo lo voy a decir de esta manera, aunque se enoje la Ceremi, y significa de alguna manera que yo voy a perder tiempo, que es lo que está haciendo la directora aquí, en no publicar Web of Science. No sé si me explico. Sí, claro, completamente. Entonces, ¿cómo hacemos un cambio del ecosistema? Y es por eso, y voy a decir algo más también, y es por eso mismo que no se nos adjudica más dinero. Porque ¿qué exactamente estamos haciendo los académicos por el desarrollo del país? Porque todos estamos como del arco de medicina hacia adentro y no del arco de medicina mirando hacia afuera. Entonces yo siento que aquí hay un tema de evaluación de los académicos para que podamos cambiar nuestra mirada y no estar mirando siempre internacionalmente, sino que parte de nuestro tiempo lo tenemos que dejar para poder potenciar el desarrollo del país. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cuál es la mirada? Estamos construyendo esto. Claramente las distintas seremías se han creado hace poquitito. Nuestro ministerio hace 4 años que se creó. Sí. Estamos aprendiendo, es un bebé que está caminando recién. ¿Cómo hacemos esto para querer más el desarrollo del país? ¿Lo puedo decir así? ¿Cómo lo digo? Sí, ¿Ya? así. Eso. Sí, concuerdo totalmente. O sea, habiendo estado en la academia, uno decía, no, si la academia lo hacemos re bien, si nos vinculamos, somos buenos, nos vinculamos. Hace un año, un poquito más de un año, pasé al otro lado de la vereda, Ceremi, y en conversaciones con la sociedad en general, sectores políticos, municipios, etcétera, 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 me di cuenta que muchos no conocían la Universidad de Concepción, de la región del Biobío. Ojo, no conocían todas sus capas, o sea, sobre todo estudiantes, uno dice estudiantes de enseñanza media, no sabían que existía la Universidad de Concepción, en la región del Biobío, a ese nivel. Y claro, se da porque uno generalmente está conversando aquí en Conce, sí, los colegios, y no es saber, tenemos un catastro de estudiantes que llegan acá, pero, por ejemplo, en Santa Juana llegaban como 5 o 6 estudiantes por año, ingresan a la universidad, y de esos 5 o 6, uno a la Universidad de Concepción, el resto universidades privadas y otros que les dan beca. Entonces, claro, tenemos desde el punto académico, una autoconvencimiento que estamos vinculados con el medio. De ahí entonces que las universidades cada vez más se han dado cuenta, yo creo, y eso por un lado se celebra, que estén creando las vicerrectorías o direcciones de vinculación con el medio, lo cual es bueno, pero no es suficiente. O sea, no basta una vinculación, una vicerrectoría, una dirección, porque nos falta mucho más llegar a cada una de las comunas. Acá en Biobío, nuestra inversión en I+D de la macrozona, de lo que se invierte a través de nuestro ministerio, macrozona O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, cerca del 70% de la inversión se queda en Biobío. Y de ese 70%, el 70% de esa, o sea, el 100% del 70% se queda en Concepción. O sea, tenemos que cuestionarnos. ¿Estamos haciendo bien la pega? Claro, las capacidades, uno entiende, las universidades están en Concepción, la investigación se ha realizado históricamente en Concepción. ¿Qué podemos hacer para ir desconcentrando este conocimiento? Entonces, ahí en la desconcentración del conocimiento, por un lado, desde el Ministerio de Ciencia estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Educación y con la CNA, y ahí respondiendo a la pregunta, sí, con la CNA, que es la Comisión Nacional de Acreditación de Universidades, y que si las universidades están acreditadas por más años, mejor, y por menos años, no tan bien, porque les permita acceder a una serie de beneficios, para que nosotros podamos empezar a incluir en nuestros indicadores, tipo proyectos FONDES y otros, actividades como vinculación con el medio real, o sea, que no sea una charla a un colegio,
No, que sea algo más. Y que eso le demos, en los fondos de iniciación y de postdoc ya se están considerando estos aspectos. Pero ya, que no solamente sean charlas. Hemos estado con gente del ámbito de las ciencias jurídicas que dicen, bueno, yo desarrollé un programa, sí, que se está utilizando en todos los juzgados del país, para efectos de criterio académico, o evaluación académica, o evaluación para proyectos, vale 0. Pero el impacto país que tuvo, enorme. Se está utilizando en todos los juzgados de nuestro país, algo generado por un académico de la Universidad de Concepción. ¿Quién lo sabe? Nadie. Entonces, nuestro ministerio está súper pro en cambiar estas, y van a ver que algunos proyectos ya vienen con más énfasis, los centros también van a venir con más énfasis, cuál es el impacto sobre el territorio, cómo usted ha impactado al territorio, cómo usted ha aportado al desarrollo de políticas públicas, etc. Conocimientos 2030 venía con esas preguntas para justamente empezar a generar este bitito al interior de las universidades. Pero tenemos que conversar con la CNA, porque si la CNA sigue diciendo que para acreditar universidades necesitamos tener estudiantes que terminan la carrera en el tiempo deseado, estudiantes de doctorado o magíster que terminen la carrera en el tiempo deseado, publicaciones, proyectos, y ahí nos vamos, y ahí llegamos. Entonces vamos en un círculo así como que hay, y después nuestro sistema de CONICYT, hoy en día NIT, ¿a quién financiaba? A los que tenían publicaciones. ¿Quiénes tenían publicaciones? Los que tenían proyectos. ¿Quiénes tenían proyectos? Los que tenían publicaciones. Y así nos íbamos en un círculo, ¿cierto? Que claro, que hoy en día los tiempos cambiaron. Hoy en día no estamos en generar las capacidades de investigadores e investigadoras en nuestro país. Sí, ¿aún faltan más científicos y científicas en Chile? Sí, estamos totalmente de acuerdo. Pero con los investigadores e investigadoras que tenemos actualmente en el país necesitamos que salgan de las universidades y no solamente salgan a la sociedad, pero se atrevan a conversar con los legisladores, con los tomadores de decisiones, con todo el ecosistema que veíamos ahí y que empiecen a trabajar de forma, o empecemos, todavía tengo mi ADN de investigar, en forma más multidisciplinaria. O sea, que empecemos a dejar de lado un poco, todos los que sabemos de agua, aquí, todos los que sabemos de no sé qué, y no conversar, sino que activar más estas conversaciones, y por eso también en los proyectos se quiere ir apuntando a que, aunque se presente un proyecto en ingeniería, vaya alguien de ciencias sociales, para que vea, no sé, pues el desarrollo de un puente va a tener un impacto sobre la comunidad, entonces alguien de ciencias sociales. Vayamos creando esta cultura de trabajar multi y transdisciplinariamente, pero también vayamos conversando, y en eso estamos con nuestra subsecretaria, ¿cierto? Tienen una mesa de trabajo con Subsecretaría de Educación, del Ministerio de Educación, con la CNA, para ir modificando estos criterios. Ojalá que vayamos cambiándole, y eso tiene que ir de la mano también, que las universidades vayan valorando lo que están haciendo sus investigadores e investigadoras, porque muchas veces me consta que uno hacía actividades como de comunicación científica. Qué bueno que te quedó tiempo, así como, bien, pero para tu evaluación no cuenta. Tú decidiste invertir tiempo ahí y no estar escribiendo el paper, no estar escribiendo un proyecto. Qué bueno que te quede tiempo, así como, ya. Entonces tenemos que ir cambiando totalmente de acuerdo, y el ministerio está trabajando para aquello. Sí. Muchas gracias por la reflexión. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Bueno, mi pregunta va aparte, pero sumándola a eso, yo igual he visto un poco el avance desde todas las becas que he postulado y esas cosas. Y claro, en postdoc hoy en día la trayectoria era un punto totalmente importante dentro de la postulación, y que todo esté acreditado y tiempos de dedicación. Pero igual sigo pensando que todavía los papers son más peso, tiene más peso que esa parte de difusión, pero sí, es un gran avance que se ha visto, y yo creo que va para allá, totalmente. Me llamó mucho la atención que en todo esto del ecosistema, de los actores que pueden trabajar, yo sé que me he interiorizado un poco últimamente en este tema, en políticas públicas, y me di cuenta de un
punto que no tocó, que es más que nada el tema de la salud de la población. Todo esto, entre comillas, las políticas públicas se hacen para proteger a la población, para proteger a la salud, porque es la finalidad de generar algo o un cambio o disminuir algún impacto para este tema de la salud. Entonces quería saber cuál es su opinión más o menos con este término, cómo converge o cómo se llega desde la parte de la tecnología, desde la parte de la política y de la parte de la población, que al final es más que nada la sociedad la que está totalmente interiorizada en este tema. Sí, no, excelente pregunta. Acá, ahí, cuando hacemos esta rueda, ¿cierto? Ahí consideramos aspectos demográficos, sociales, que implican aspectos sobre salud, ambiente, impactos ambientales y otros, y acá también. O sea, la evaluación de estos impactos no intencionados también va no solamente cómo yo voy a afectar a el ecosistema en general al implementar esta política pública, cómo voy a afectar la salud. O sea, tengo que hacer una visión, por eso es importante esta visión 360, que están como estos títulos, pero cada título tiene hartas bajadas. Yo no puedo implementar una política pública, por ejemplo, en inteligencia artificial. Hoy en día la estamos actualizando, ¿cierto?, con todos los aspectos éticos, normativos y legislativos. Una política de inteligencia artificial en la cual no vaya acompañado de un sistema de educación, de un nuevo sistema de educación, por ejemplo. Porque ahí, ¿cómo estoy impactando? Hoy en día sabemos que, y el gran temor de los académicos y académicas, ¿cierto?, es que los estudiantes uno les va a dar un trabajo y van a meterse al ChatGPT y no sé qué, o a los otros, está listo y uno no se da ni cuenta. Ah, perfecto, tenemos puros, la escala es de 1 a 7 acá, ¿cierto? Sí, tenemos puros 7, ya, perfecto. Después ya han hecho harto ejercicio, cosas. Pero eso también tiene que ir, todo esto ahí entre ético, educacional, cómo impacto la inteligencia artificial, cómo va a impactar, por ejemplo, la calidad o la salud de las personas. Y ahí no solamente la salud per se, pero cómo va a impactar el acceso a la tecnología desarrollada por inteligencia artificial. O sea, en el fondo, evitemos que el desarrollo de las nuevas tecnologías en nuestro país sigan ampliando la brecha. O sea, en el fondo, ¿quiénes van a tener acceso a nuevos tratamientos en los cuales la inteligencia artificial puede tener un impacto? Que seamos todos y todas, no solamente aquellos que tienen, como ocurre normalmente, ¿cierto?, que pueden pagar más o lo que sea. Entonces, ahí también, ¿cómo la inteligencia artificial va a afectar el ambiente? Una pregunta que pocos se hacen, ¿cierto? ¿La inteligencia artificial, el desarrollo de este tipo de tecnologías, va a afectar el ambiente, ustedes que están en el CRIAM? ¿Y cómo lo afecta? ¿Por qué? Con los software que van a darle soporte a esta inteligencia artificial, igual emiten CO2. El almacenamiento en las nubes, o el almacenamiento de datos. Cada foto que ustedes guardan en su celular, cada foto que toman, guardan el celular, después un fin de semana aburridos la empiezan a borrar. ¿Cuál ha sido su huella de carbono? Multiplíquenla por la cantidad de miles de millones de habitantes en este planeta. No es menor. No es menor. Por eso le digo, cada acción tiene una consecuencia. Entonces a veces no la pensamos, no la asociamos, etc. Entonces, claro, inteligencia artificial, súper bien. Pero cautelemos también, por otro lado, estamos combatiendo el cambio climático, ¿cierto? Pero estamos promoviendo la inteligencia artificial. Entonces, a nivel mundial, no solamente en Chile. Aquí estamos mirando el contexto global, porque vamos a decir, ya, pero en Chile somos, ya. No, miremos el contexto global, porque si cambio climático, ¿cierto? Ya vemos que si afecta a países como en Europa, igual nosotros nos vamos a ver afectados. O sea, no es porque emitamos menos, nosotros no nos afectamos. No, eso ya sabemos que no es así. Entonces, claro, con esto uno tiene que ir mirando entre esta rueda, ¿cierto?, y esta evaluación de los posibles impactos, consideramos todas las áreas, salud, ambiente, etcétera, políticas, etcétera. Vamos con una última pregunta. Las últimas 2 preguntas. Hola, buenas.
Me pareció súper importante la presentación, pero igual hay un punto que pienso que no sé si se mencionó muy levemente, que es el tema de cuando cuando se intenta transmitir un conocimiento simple, etcétera, un chiste, un meme, lo que sea, es fácil transmitir ese conocimiento rápido. Pero cuando se intenta transmitir un conocimiento profundo, más acabado, científico, etcétera, tiene que ser de una forma pausada y tiene que ser progresivo. Aquí yo creo que en temas, no tan solo en Chile, tenemos un problema de apertura de casa. O sea, no estamos entendiendo cómo la sociedad se está transmitiendo la información y no estamos transmitiendo nosotros como científicos la información de la manera que la sociedad la debería recibir, para que la entienda de una forma más digerida. Tenemos congresos, por ejemplo, para mí, yo trabajo mucho en digestión anaerobia, para mí es cómodo ir a esos congresos, son amigos, son personas con las que trabajo, etcétera, pero también tenemos que ponernos en puntos donde no nos sea cómodo trabajar con alguien. O sea, tenemos que ir hacia ese conflicto, que no es malo a veces tener ese conflicto, tener esa diferencia. Y yo creo que en realidad el problema, como le decía, es un problema de apertura de casa donde la universidad tiene un conocimiento y el conocimiento es restrictivo. O sea, a excepción de, por ejemplo, acá en la Universidad de Concepción, que es un campus, yo vengo de la Universidad de Valparaíso, donde tenemos sedes. Y esas sedes la sociedad no va. O sea, siguen mirándola como, el gran templo de la universidad, por decirlo de un modo. Entonces, ¿qué tan importante cree usted que sea como el entendimiento de cómo se transmite la información? O sea, los podcasts más famosos no son podcasts científicos, son podcasts donde la información se transmite de una forma simple y digerida, y que si se toca un tema científico se tocará por 5 segundos y ya. Sí, exacto. Es un excelente desafío que tenemos como científico y científica. Cómo transmitir el conocimiento que se genera y cómo conversar con otros pares, o sea, no solamente con los que están en tu ámbito, pero con filósofos. Cómo conversas con historiadores, cómo conversas con abogados, abogadas. Tenemos que llegar a un lenguaje simple que nos podamos, y cómo nosotros le vamos a entender a los abogados, cómo le vamos a entender a los filósofos, y cómo vamos, porque claro, al menos a mí me empiezan a hablar de ley y ya me perdí, como en el artículo primero, letra, no sé, inciso, no sé qué, ya, además que ellos lo interpretan, cada abogado y abogada tiene una interpretación única de cada inciso, diría. Pero cómo nos comunicamos es súper importante, y ahí yo creo que en otros países se está dando un poquito más esto de crear talleres a nivel de los doctorados, donde convergen distintos doctorados, distintas áreas del conocimiento, y casi forzando a sus estudiantes a conversar de algún tipo de temática, cosa de que se vayan dando cuenta que parece que estoy muy complicado, parece que no me están entendiendo, no sé. Hay que ir ejercitándolo, eso se logra solo con el ejercicio. Y lo otro, yo encontré bien interesante este resultado, porque en el fondo nos está diciendo, ojo, no estamos leyendo a la sociedad, no estamos sabiendo cómo la sociedad se informa. Hoy día sabemos que TikTok es como lo más visto en nuestro país, ¿cierto? El TikTok. Yo no tengo TikTok, pero los que tengan TikTok me imagino que pasan ahí, yo veo que pasan. Comuniquemos la ciencia en 2 minutos. El tiempo de atención de la gente o retención, más de 1 minuto y medio, 2 minutos no es. Comunicar una idea, fuerza, en 2 minutos, de forma, como tú dices, de forma simple, entretenida, llegar a las personas. ¿Cómo la ciencia está afectando mi vida? ¿Cómo la ciencia ha ayudado a que yo tenga esta calidad de vida hoy día? Aunque lo reconocen, pero si vamos un poquito más en detalle, ahí ya nos empezamos a perder. Entonces, claro, podcast, somos expertos en hacer podcast. Ahí yo creo que todos los centros tienen podcast, las universidades están cada vez, vamos a hacer un podcast, y uno ve en Instagram, en Twitter, ahí ya podcast, el día no sé cuánto. Nosotros también hacemos Instagram Live los días, algunos jueves, donde he participado live también, y claro, estábamos súper contentas, pero parece que no va por ahí la cosa. Parece que estamos mal. Entonces vamos a tener, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Documentales, videos cortos, informando.
Y curiosamente cuando uno habla, mucha gente dice, no, es que me gustaría que en Chile tuviésemos más documentales como los que habían antes de, no sé, pues, de Jacques Cousteau y no sé qué más, empiezan a emular un poquito. Eso quiere la gente. Y ahí hay un desafío enorme que tenemos que asociarnos más con cultura, ¿cierto? Y ver cómo podemos buscar mecanismos en los cuales podamos desarrollar documentales. También seguramente van a ser documentales cortos, no van a ser documentales de 1 hora. Porque si pensamos documental de 1 hora, lo más probable es que no. Tienen que ser. Tenemos que ir entendiendo a la gente, entendiendo cómo la sociedad se informe, cómo accede a la información. Entonces, excelente pregunta. O sea, lo mejor que podemos hacer es ejercitar. Nos vamos a equivocar 1000 veces, pero vamos a tener que forzar el sistema, y para forzar el sistema, ejercicios como conversar con otros, primero nuestros pares de otras áreas del conocimiento, ver que nos entiendan, ver que nosotros también queramos comprender, y de ahí salir también a la sociedad. Entonces, es bien importante eso. ¿Es desafiante? ¿Es complejo? Sí. ¿Estamos acostumbrados a hacerlo? No. Entonces, tenemos que cambiar. Y ustedes que son más jóvenes y tienen más acceso a tecnologías que nosotras, ¿cierto? Nosotros somos jóvenes igual, por cierto, Gladys, pero tienen más facilidades. El desafío es ese, o sea, la invitación es esa. Nosotros también a través del Ministerio, y aquí pasó mi último aviso, Ministerio de Ciencia, tenemos un programa que es una línea que es Ciencia Pública. Bueno, ahora ya cerraron, pero se abre normalmente entre marzo y abril, donde pueden postular distintas iniciativas de desarrollo de videojuegos y otros tipos de programas para acercar la ciencia hacia la comunidad. Así que hay hasta de 13 millones hasta 25 millones se financian. Así que el próximo año, cienciapublica.cl, ahí pueden ponerse creativos y generar este tipo de programas. Eso. Muchas gracias. Hola. Así que, No, quedo yo. Disculpen. Es la última. Ya. Hola, Hola. muchas gracias por su presentación. Mi nombre es Carolina, me compete muchísimo esto. Yo estoy terminando mi investigación donde relaciono pueblo mapuche y crisis hídrica. Perfecto. Entonces, en base a eso, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las mesas de negociación que han tenido con ellos? Si es que la han tenido, y si no, ¿para dónde va dirigido? Como, sobre todo, conocemos la cosmovisión mapuche que de pronto choca mucho con la ciencia. Uh-huh. Entonces, quisiera saber eso, si han tenido algún tipo de negociación, cuál ha sido la conversación que han podido tener y hasta qué límite han llegado. Sí, en ese sentido, como ministerio, poco o nada todavía, porque estamos trabajando aún a nivel de la comunicación desde las universidades hacia la sociedad. Pero sí en distintas instancias en las cuales estamos participando. Por ejemplo, hoy en día hay varias instancias. Una de ellas es un Consejo Regional de Cambio Climático, los COREC, donde están incluidos pueblos originarios, que ese es súper amplio, pero también se están implementando, ya se implementó en la región de O'Higgins y de Maule, los consejos de cuencas pilotos. Donde en el caso de O'Higgins va a ser Maule, Rapel, en el caso de Maule, el Maule. Entonces, ahí sí, ya hemos estado en una primera reunión donde se identificaron grupos promotores, y dentro de esos grupos promotores se va a incluir a los pueblos originarios para presenten cada una de las regiones para ver su visión acerca de cómo debiesen conservarse y utilizarse estas distintas cuencas en cada una de las regiones. Acá en Biobío debiese ser la cuenca, se escogió la cuenca del Biobío, no sé por qué, la más simplecita de todas, y comprenderán que ahí sí vamos a tener un enorme desafío en convocar a pueblos originarios que usan y se ven afectados por la cuenca del Biobío, porque no es solamente la región de Biobío, pero también toma parte de Valleco, de la Araucanía. Entonces, exacto. Entonces, en ese sentido se están incluyendo desde el principio, lección aprendida. Entonces, claro, porque estas cuencas son cuencas pilotas, una por región, ¿cierto? Que tiene un plazo sabemos que va a ser bien complejo, a lo menos 5 años para ir avanzando, y la idea es que se vayan avanzando en desarrollo de políticas públicas y probablemente legislaciones a nivel regional, porque estas cuencas son a nivel, salvo algunas excepciones que son birregionales, son regionales. Entonces, sí, se están incluyendo desde las primeras instancias, y lo otro es que también se está
fomentando ahí en ciencia pública. Tuvimos estos proyectos de acercar la ciencia a las comunidades. También había uno enfocado hacia pueblos originarios, donde ellos tenían mayor puntaje y oportunidad de ser partícipe de estos proyectos, porque también nos interesa relevar los saberes que se tienen. Entonces, más que en mesas, sí, pero sí estamos avanzando hacia allá. Se están incluyendo sus opiniones de todas formas. Agradecemos entonces a la Seremi por su presentación. Ahora sí, muchas gracias.